Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Esperar un ratito más, pero bueno, hoy no quiero ir más larguito y es viernes. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, como ya les había dicho, me avisan si no se me escucha, ¿eh? O si se corta, si internet anda mazo, o si no se me escucha bien. Hoy vamos a continuar un poquito algo de lo que ya veníamos hablando en la clase pasada. Vamos a hablar específicamente de faringe y de velo del paladar, pero bueno, como les dije el miércoles, algunas cosas se van a repetir de lo que ya hablamos. ¿Sí? Me dijo Débora que el lunes el práctico va a tener que ver con esto, así que va a haber bajalenguas, se van a hacer exploración de faringe, ¿m? Así que va a estar bueno para aplicar un poquito lo que tiene que ver bueno, con la cavidad bucal, con las glándulas salivales, con las amígdalas y demás. Bien, vamos a arrancar. Me avisan si no se escucha, ¿sí? O si no se entiende. Bueno, yo les voy a hablar entonces hoy de la faringe, que, como decíamos el otro día, lo importante de la faringe, que es un órgano muscular, ¿m? Que tiene una particularidad, que es un órgano abierto, ¿sí? Hacia adelante, a diferencia de lo que después vamos a ver, por ejemplo, con el esófago, ¿sí? Y con todo el tubo digestivo, la faringe tiene, es como si fuera una, un medio cilindro, ¿sí? Abierto hacia adelante, que se abre a la nariz, a las fosas nasales, a la cavidad bucal y a la parte superior de la laringe, ¿sí? Y por eso tiene contacto y conexión con estas tres estructuras. Y bueno, y se la describe, como veíamos acá, como una nasofaringe, una orofaringe y una hipofaringe o laringofaringe. Y la característica que tiene la faringe es que forma esto que es una encrucijada digestivo-respiratoria, es decir, a este nivel tenemos dos funciones muy importantes de nuestro cuerpo, que son la respiración y el inicio de la digestión, y que para que eso no sea un lío, para que cuando estemos respirando el aire se vaya a la vía respiratoria y no al tubo digestivo, y lo mismo con los alimentos y los líquidos, cuando nosotros tomamos agua, que el agua no se nos vaya a la laringe y a los pulmones, como a veces pasa cuando estamos hablando, medios apurados y nos atragantamos.
Bueno, para que eso no pase, está la faringe con todas sus partes, ¿sí? Sobre todo con dos límites importantes y móviles, uno que es el velo del paladar, que separa la rinofaringe o nasofaringe de la orofaringe, y el velo del paladar sube para evitar justamente que los líquidos, los alimentos nos salgan por la nariz cuando estamos comiendo o tomando líquidos. Y el otro elemento protector, la otra capita inferior, es la epiglotis, que es parte de la laringe, que cierra la entrada a la luz de la laringe para que los líquidos y los alimentos no se nos vayan a la vía respiratoria. Entonces tenemos un cierre superior y si nos funciona bien todo, podemos tener estas dos funciones en simultáneo sin inconvenientes. ¿Qué características tiene la faringe como generalidad? La vamos a describir. Entonces ya dijimos, como una estructura muscular de músculos que están superpuestos, que ya vamos a ver más en detalle, y se extiende desde la base de cráneo a la cual está adherida, ¿sí? En la cual se insertan esos músculos, y hasta la quinta cervical, ¿sí? Donde esa faringe se continúa luego con el esófago, ¿sí? Con el inicio del tubo digestivo. Las relaciones ya dijimos, generales hacia adelante, bueno, con las fosas nasales, con la cavidad bucal y con la laringe, hacia atrás con la columna vertebral y los músculos prevertebrales, y lateralmente esta faringe está contorneada por esta imagen, ya la vimos el otro día, formando la faringe. Entonces sus relaciones laterales son con los grandes vasos que forman el paquete vasculonervioso del cuello, principalmente la vena yugular interna y la arteria carótida, la carótida primitiva y luego la carótida interna, ¿sí? Que es esta que se ve acá, que continúa el paquete, y los nervios, los últimos pares craneales, forman ese paquete vasculonervioso del cuello que está lateral a la faringe, que es lo que vemos acá. Y la otra estructura que nos queda por fuera de la faringe es la mandíbula, ¿sí? El maxilar inferior, que es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, este espacio que nos queda entre la faringe, esta es la luz de la faringe, estamos viendo media faringe, ¿no? Con su músculo, que nos queda entre la faringe y la mandíbula, ¿sí? Es lo que se llama el espacio laterofaringeo, como les dice acá. ¿Sí? El espacio laterofaringeo entonces es lo que nos queda en realidad entre la piel, la aponeurosis del músculo que tenemos acá, que es el esternocleidomastoideo, hacia afuera, y la mandíbula también, como vemos acá. ¿Y qué músculo será? Por fuera de la mandíbula. ¿Qué músculo tenemos acá? Macetero. El macete, muy bien. Y la faringe por dentro. Este espacio se divide por una aponeurosis, por un tabique que tenemos acá, que ahora lo vamos a describir un poquito más, donde están estos músculos que son los que salen del estiloides, ¿sí? Es el diafragma estiloideo que se dice, ese es el estilogloso, el estilofaringio, el estiloioideo, que es el que tenemos acá. Esos tres músculos, junto con una aponeurosis que va desde la pared de la faringe hacia la aponeurosis del esternocleidomastoideo, nos divide en un espacio preestiloideo y retroestiloideo. Todo lo que nos... y por detrás lo retroestiloideo. ¿Qué ven ustedes en este espacio preestiloideo importante que ya hablamos la vez pasada? ¿Qué era esto? Que estaba acá, atrás de la mandíbula, en el límite con la piel, bien superficial, es la parótida, ¿sí? La celda parotidia. La celda parotidia y la parótida con todos sus componentes quedan por delante de ese diafragma estiloideo, ¿sí? Por delante de la parótida nos quedaba entonces la mandíbula, el macetero y lo que está por dentro del macetero, que es el músculo pterioideo interno, ¿sí? Y por detrás de la parótida nos quedaba este diafragma de músculos, y la parótida hacía como una especie de lóbulo más profundo que se nos introducía más acercándonos a la faringe.
Acá también está descrito un espacio que se lo quiero nombrar para que lo entiendan, que es un espacio llamado paramigdalino. Acá tenemos la faringe y por dentro de la faringe esta que es la amígdala palatina, ¿sí? Que acuérdense que la vamos a escribir ahora como parte de la orofaringe. Entonces este espacio se llama paraamigdalino, ¿sí? Y son espacios, este es un espacio virtual, al igual que este que nos queda por detrás de la faringe, que se llama retrofaringio. ¿Por qué son importantes el espacio parafaringio o paramigdalino y retrofaringio? Porque si nosotros tenemos una infección importante, por ejemplo, una angina muy importante con un absceso faringio, eso nos va a dar una infección que ya va a trascender a la faringe y a la amígdala y nos puede venir acá, por ejemplo, una colección de pus. Son infecciones muy severas que muchas veces pasan desapercibidos porque, bueno, venimos con una angina que a lo mejor no se medicó con antibióticos porque se pensó que era un proceso viral, o con una fiebre y no sabemos por qué. Yo he conocido casos de pacientes que, sobre todo adolescentes o adultos, que a lo mejor se banca más el dolor o no se les da tanta bolilla a sus síntomas en las guardias y han tenido abscesos retrofaringios. Un absceso retrofaringio es severísimo, ¿sí? Porque estamos pegadito a la columna vertebral, ¿sí? Es algo severo que hay que drenar. Entonces, por eso son importantes estos espacios. Y esto que nos queda en el espacio retrofaringio era el paquete vasculonervioso. ¿Qué otra cosa les quiero describir de esta imagen antes de pasar a la descripción propia de la faringe? Son las aponeurosis, que el otro día en los prácticos me preguntaban. La faringe tiene una estructura muscular, que son los músculos constrictores. Estos músculos constrictores, su aponeurosis más profunda, forma la aponeurosis profunda de la faringe, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces tenemos la pared muscular de la faringe, la aponeurosis profunda y por dentro de esto la mucosa que tapizaba la luz de la faringe. Y por fuera de ese músculo, la aponeurosis superficial de los músculos constrictores es la aponeurosis superficial de la faringe, o la aponeurosis perifaringia, que esta es la que va a dar tabiques hacia las otras estructuras. Va a dar un tabique lateral, que es este que se mete por acá, que envuelve también a los músculos del diafragma estiloideo y llega a unirse a la aponeurosis del esternocleidomastoideo, haciendo esta gran división. Se la llama aleta lateral de la faringe, y esta aleta posterior, este otro tabique, va desde la aponeurosis perifaringia a la aponeurosis de los músculos paravertebrales. Entonces, esto es lo que nos termina de dividir esos espacios, ¿sí? Aponeurosis profunda de la faringe, aponeurosis esto es importante, aponeurosis superficial, ¿sí? O perifaringia, tabique o aleta lateral de la faringe, diafragma estiloideo que va a seguir hasta la aponeurosis del esternocleidomastoideo y tabique posterior, ¿sí? Profe, perdón. Separando esos espacios preestiloideo. Sí, El diafragma se me está cortando, por eso no llega a escuchar. ¿se corta mucho? ¿Quieren que saque el video? Sí, se viene cortando, por Bueno, eso. sí, sí, no hay Eh, problema. Yo ahí saco. Cortando bastante, profe. Bueno, sí, eso avísenme, chicos, porque yo no me doy cuenta. sí, no llega a escuchar el nombre del diafragma. Bien, dijimos, vamos de nuevo con toda esta parte. Aponeurosis profunda de la faringe, ¿sí? Por dentro de los músculos constrictores, aponeurosis superficial o perifaringia, que esta lo que tiene de importante es que es lo que después continúa siendo la vaina visceral, ¿sí? Dijimos que la faringe después se continuaba con el esófago. Bueno, entonces esta vaina visceral acá cubre recubre la faringe y después va a recubrir la tráquea y el esófago. Esta aponeurosis perifaringia da un tabique lateral, que es este, o aleta lateral de la faringe, y una aleta posterior. La posterior es la que va de la aponeurosis perifaringia a la aponeurosis de los músculos prevertebrales. Es esto blanco que se ve acá. Limita el espacio retrofaringio. Y la lateral es la que termina envolviendo a los músculos del diafragma estiloideo, que son estos tres
que acá los vemos como pegaditos a la apófisis estiloides, porque es un corte que estaría a esta altura, ¿sí? Estos son los músculos del diafragma estiloideo. Entonces, va de la aponeurosis perifaringia, reviste los músculos del diafragma y después se une o se va hasta la aponeurosis del esternocleidomastoideo, que es el otro límite lateral que tenemos del cuello, ¿sí? Y los músculos del diafragma estiloideo son estos que están acá. Después los vamos a nombrar en la constitución de la faringe: el estilo gloso, el estilo faringio y el estilo ioideo. Son los tres músculos que nacen de la apófisis estiloides. ¿Sí? Ahí va. Bueno, igual después vamos a volver a ver una imagen de esto. Esto se los dejo, chicos, que me parece a mí fundamental, porque vamos a nombrar muchas veces faringo, bueno, que faringo es fácil, pero pálato, estilo, gloso, bueno, todo lo que sea faringo obviamente va a tener que ver con la faringe. Pálato se va a referir al paladar, estilo a la apófisis estiloides, gloso a la lengua. Cuando hablemos de petro algo va a ser el peñasco, ¿sí? Que están en el hueso temporal, en la base de cráneo. Cuando hablemos de salpingo, salpingo faringio, salpingo, ahora vamos a ver varios nombres así, se refiere a la trompa de Eustaquio, o tubárico también, ¿sí? Porque la trompa es un tubito, que ahora vamos a ver dónde está. Y cuando hablemos de estafilino, estamos hablando de la úvula, ¿sí? Entonces esto, grábenselo, sáquenle foto, escríbanlo, porque les va a servir para entender dónde están ubicadas determinadas cosas. Vamos a describir entonces, hablamos antes digamos, de la ubicación o la parte topográfica. La faringe, y ahora vamos a cada una de sus partes. Dijimos que la primera parte era la rino o nasofaringe, ¿sí? Acá estamos viendo una imagen que está pasando como por el tabique, ¿no? Entonces estamos viendo la pared externa de la fosa nasal, tenemos cortado el paladar. Entonces, la rino o nasofaringe es la que va desde, sus límites serían en la base de cráneo por arriba, ¿sí? Que es principalmente el efenoides, porque ya la faringe sería esta parte, ¿no? Entonces es el cuerpo del efenoides y la apófisis basilar del occipital, eso es lo que nos queda por arriba. Por debajo es el velo del paladar, ¿sí? Que el velo del paladar, acuérdense que es como el techo de la orofaringe que está acá abajo y el piso de la rinofaringe. Y por delante, ¿qué tenemos? La entrada a las fosas nasales a través de las coanas que están ahí, que están acá. Y por detrás tenemos, bueno, las primeras vértebras. Tenemos la apófisis basilar, la apófisis odontoides y el atlas, ¿sí? Eso es lo que forma la pared posterior de la rinofaringe. Lo más importante es esto: límite superior, base de cráneo; límite inferior, velo del paladar. ¿Qué estructura importante tenemos en la rinofaringe? ¿Qué será esto? A ver. ¿Qué es eso? ¿Saben? ¿Esa no es la trompa de Eustaquio? Esa es la trompa de Eustaquio. Muy bien. ¿Qué es la trompa de Eustaquio? Es no confundir con la trompa de Falopio, que es la que está en los genitales femeninos, porque a veces decimos los nombres al revés. La trompa de Eustaquio la vamos a estudiar cuando veamos oído, porque la estudiamos junto con oído, y es una conexión que hay entre la rinofaringe y el oído medio, ¿sí? Y que su función es la de ser como una especie de, bueno, ahí de moderador de presiones, ¿sí? Les pasará, no sé, cuando están con moco, cuando se suenan la nariz, que sienten como que se le abomban los oídos, ¿sí? En los niños, cuando están con mocos, siempre terminan con otitis. ¿Eso qué es? Por culpa de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio hace que pase de la nariz al oído medio aire, ¿sí? Pero también moco, ¿sí? Entonces los niños tienen una trompa de Eustaquio muy cortita, entonces por eso cada vez que tienen mocos terminan con una otitis. Obviamente no todos, pero es bastante frecuente. Esa es la trompa de Eustaquio, obviamente revestida por la mucosa, ¿sí? Es un tubito cartilaginoso y tiene una parte ósea que conecta con el oído medio, ¿sí? Bueno, esa es la trompa de Eustaquio, es el orificio de la trompa de Eustaquio que, bueno, tiene este revestimiento de la mucosa del Profe, cartílago de la trompa, que se llama
torus tubario. Sí, Profe, corto. este cartílago de la, que de la trompa está levantado por la mucosa y esa salida se llama torus tubario. Torus tubario. Por detrás de ese cartílago, revestido por la mucosa, nos queda un receso que se llama receso faríngeo, que es ahí, y por arriba un receso supratubario, que sería ahí, ¿sí? O también lo van a encontrar como fosita de Rosenmüller. ¿Se escuchó eso? Sí. Yo les estoy marcando lo importante, digamos, de los elementos que vemos en la rinofaringe. Obviamente, chicos, todo esto son cosas que no vamos a ver, o sea, no se ven desde el exterior, ni se ven mirando cuando uno hace una exploración, por ejemplo, en una guardia, si ustedes ponen la linterna en la boca y en la nariz, esto no lo van a ver. ¿Cómo se vería esto? Se vería haciendo una fibroscopía, o sea, lo ven los otorrinos o los cirujanos, cuando meten un fibroscopio por la nariz pueden ver esto, ¿sí? Si no, es imposible. Entonces, trompa de Eustaquio, lo importante, trompa de Eustaquio en la pared lateral de la rinofaringe, ¿sí? ¿Qué vemos en el techo de la rinofaringe? Esta estructura, ¿alguien se anima a apostar qué será eso? La adenoides. La adenoides, excelente. Acuérdense que la adenoides era una de las amígdalas, ¿sí? Que tenemos en la faringe. La otra es esta, que es la amígdala palatina. La otra es la lingual, que está acá sobre la lengua. Y alrededor de la trompa hay una amígdala tubaria también. ¿Qué eran las amígdalas? Eran, dijimos, tejido linfático. Tejido linfático ustedes tienen ganglios linfáticos en todo el cuerpo, ¿sí? En el cuello tenemos un montón. Y tenemos estas estructuras. Uno es la adenoides o amígdala faringea, ¿sí? Todas estas son amígdalas. La palatina, la faringea, la lingual y la tubaria, que está como alrededor de la trompa de Eustaquio. En general, cuando nosotros decimos la amígdala, se le inflamaron las amígdalas, es como nos referimos a esta, ¿sí? A la amígdala palatina, que es la que se ve en el istmo de las fauces. Ahora después la vamos a ver, está en la orofaringe. Entonces esto ustedes la pueden nombrar como adenoides, pero también recuerden que se llama amígdala faringea, ¿sí? Y está en el techo de la rinofaringe. Esos son como los dos elementos importantes a nombrar en la rinofaringe. Y si nosotros la vemos abierto hacia adelante, lo que tenemos por delante de la rinofaringe es esto, que ¿qué es? Las coanas. Las coanas, ¿sí? Vemos las fosas nasales con los cornetes, con el tabique. Eso es si nosotros lo estuviéramos viendo desde atrás, ¿sí? Y ahí fíjense que de nuevo estamos viendo la trompa de Eustaquio y bueno, y ese receso posterior. Bien. Esto para mostrarle lo que decíamos el otro día de las adenoides. Así como la trompa de Eustaquio tiene una función beneficiosa, pero a veces nos jode con el tema de las otitis, la adenoides, que tiene una función protectora, nos joroba cuando está en los niños muy aumentada de tamaño y nos dificulta la entrada de aire por la nariz. O sea, el niño respira, pero el aire no pasa. Y nos da un niño que ronca, que respira por la boca, que babea y que muchas veces hay que operar, porque esto genera muchos problemas. Bien, volvemos a la orofaringe. La orofaringe, ¿sí? O bucofaringe, es la parte media de la faringe, es esta partecita. Está entre el velo del paladar por arriba y por debajo el límite inferior es, bueno, la lengua, digamos, el borde posterior de la lengua y la epiglotis. ¿Qué tenemos de importante en esta orofaringe? Bueno, tenemos la amígdala palatina, ¿sí? Que estaba entre los dos pilares del velo del paladar, ¿sí? El pilar anterior y el pilar posterior del velo del paladar. Tenemos la base de la lengua con la amígdala lingual por delante y nada más. Y por detrás tenemos de nuevo hueso, cuerpos vertebrales y los músculos prevertebrales, ¿sí? Profe, Sí. ¿cuál era el límite inferior que se había cortado? El límite inferior sería la epiglotis, el borde superior de la epiglotis y, bueno, la base de la lengua, ¿sí? Está bien.
Ya ahí entramos a la parte, a la laringofaringe. Y lo importante entonces en este segmento es la amígdala palatina en su fosita y los dos pilares, pilar anterior y pilar posterior del velo del paladar. ¿Sí? La vemos a la orofaringe desde atrás, y vemos esto. Esto se entiende, es una imagen como si en la faringe le hiciéramos una incisión en todo el borde posterior y entonces vemos todo lo que hay por delante. Y estas son las paredes laterales de la faringe disecadas. ¿Sí? Y vamos ahora a la hipofaringe o laringofaringe, que sería lo que nos queda por acá abajo, ¿sí? Por debajo de la epiglotis. Por delante nos va a quedar la epiglotis propiamente dicho y la entrada a la laringe, ¿sí? Con el espacio de la glotis. Y hacia atrás la quinta vértebra cervical. La rino y orofaringe son espacios más reales, es decir, acá tenemos la adenoides, tenemos la trompa, acá tenemos el istmo. La laringofaringe o hipofaringe es como un espacio virtual, es decir, prácticamente no es que tiene un diámetro, sino que solamente en qué momento les parece que se abrirán y se separarán las paredes, estas dos paredes. Cuando esté pasando el alimento, ¿sí? Cuando el bolo alimenticio esté ingresando por la cavidad bucal, pase por la orofaringe y pase por acá atrás, ahí se va a separar la pared anterior de la pared posterior. Si no, es como lo mismo que pasa con el esófago. El esófago, cuando no hay comida, está pegadita su pared anterior con su pared posterior. Este espacio es importante, que no se los describí recién, que queda entre la lengua y la epiglotis de la laringe, que se llama valécula. Es como si fuera también como un receso, como un huequito, donde también va a quedar el líquido antes de pasar a la parte final de la faringe, la valécula, entre la lengua y la epiglotis. Bien. Y describimos acá entonces de la faringe. Hacia adelante tenemos el cartílago epiglótico revestido por mucosa, por eso lo vemos así, ¿eh? Esto es todo revestimiento mucoso. Tenemos toda la mucosa revistiendo el borde superior de la laringe, que ya lo vamos a estudiar, lo van a ver el lunes con Dani, que son los tubérculos, los corniculados y los cuneiformes. Estos cositos que son acá son cartílagos de la laringe, bueno, revestido por la mucosa. Esta fosita o escotadura interaritenoidea, porque está entre los dos cartílagos aritenoides, y tenemos dos recesos importantes, dos pliegues importantes. Este pliegue, que es el faringo epiglótico, porque va desde la pared de la faringe a la epiglotis, y que corresponde al músculo estilofaringeo que llega hasta esta parte, entonces levanta la mucosa. Y después tenemos estos pliegues que decíamos acá, que van desde la epiglotis hasta toda la laringe, ¿sí? Y que limitan estos dos espacios que tenemos acá, que quedan entre el cuerpo de la laringe ya y la faringe, que son los recesos faringolaringeos o piriformes, porque tienen como, en teoría, forma como de pera, fíjense, ahí y ahí. Entre la laringe revestida por la mucosa y la pared de la faringe. ¿Por qué son importantes esos dos recesos? Porque ahí también es un lugar por donde va a pasar la comida que venía por acá. Cuando esta tapita se cierra para que la comida no se nos vaya y el líquido no se nos vaya a la laringe, se meten sobre todo por estos recesos entre la laringe y la faringe, ¿sí? A ver si se ven en esta imagen. No, acá no se verían, pero bueno, después lo vamos a ver en una imagen contrastada. Entonces, de la laringofaringe, estructuras importantes, bueno, la epiglotis, el repliegue faringoepiglótico, los recesos o senos piriformes, y bueno, todos los elementos que ya lo van a volver a repasar cuando veamos laringe. Esta es una imagen para ver adenoides, que ya lo habíamos visto la vez pasada. Y esto les quería mostrar, es una imagen contrastada para ver el pasaje de líquido. El líquido está en la boca,
queda en esa valécula entre la lengua y la epiglotis y después en los senos piriformes, ¿sí? En los costaditos de entre la faringe y la laringe. Senos piriformes o canales faringo-laringios, ¿sí? ¿Eso se entendió? Toda esta estructura de la laringe, de la faringe, perdón. Sí, sí. Bien. Vamos a... Entonces, esto que ya lo vimos también en la clase pasada, pero como para cerrar el tema, adenoides en el techo y pared posterior de la rinofaringe, amígdalas palatinas, ¿sí? En la cara lateral de la orofaringe, la amígdala lingual ahí y la amígdala tubaria ahí, constituyen el famoso anillo de Waldeyer. ¿Para qué? Los virus que nos están entrando por la nariz cuando respiramos, que están todos apestados con quienes ustedes están compartiendo en este momento su habitación, y la comida que comemos, que también entran gérmenes. Entonces, la primera barrera de defensa, antes de un montón de otras barreras que vamos a encontrar después, es este anillo, ¿sí? Son elementos protectores. Por eso se van a inflamar cuando estamos enfermos, ¿sí? La adenoides, las amígdalas van a responder y se van a inflamar ante la presencia de algún agente extraño. Bien, vamos a la constitución interna de la faringe propiamente dicha. Dijimos que va a estar formado por músculos, que ahora los vamos a escribir. Bueno, acá volví a poner esta imagen que ya vimos para volver a nombrar estas aponeurosis. Decíamos, aponeurosis intrafaringea, entonces es como la aponeurosis a la mucosa, la perifaringia que estaba por fuera, la superficial, que era la que después conformaba la vaina visceral, y tenemos la membrana faringobacilar, que sería, o sea, ustedes piensen que estos músculos de la faringe, que principalmente son los músculos constrictores, son estos que vemos acá. Esperen que voy a sacar esto porque si no, no lo veo yo. Ahí. Estos músculos constrictores, que son esto y esto, están revestidos entonces por una aponeurosis profunda, que acá no la vemos, y la aponeurosis superficial, que es la que los está tapizando acá afuera. Entonces, esa aponeurosis que viene por acá afuera y la que está por dentro, esta que está acá y esta que está acá, se unen por arriba de los constrictores en una membrana basilar, faringobacilar en realidad. ¿Por qué se llama faringobacilar? Porque va desde la faringe a la base del cráneo, ¿sí? Es como si teníamos un revestimiento externo y un revestimiento interno, y por arriba de los músculos, cuando se termina el músculo, se adhiere esa membrana a la base del cráneo. O sea, vendría a ser como que es la inserción de la faringe en la base del cráneo, es la membrana faringobacilar. Acá vemos una imagen de la base del cráneo y esta es más o menos para que ustedes vean cómo hace esa inserción. O sea, la inserción la hace como es la faringe. O sea, es un canal abierto hacia adelante, abierto hacia las fosas nasales y hacia la boca. Entonces, la inserción de esa membrana es en la apófisis basilar del occipital, en un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo, porque se inserta la faringe, se va hacia afuera, hacia el peñasco, que es esta estructura que está acá, después se va hacia adelante, adhiriéndose a la trompa, a la parte cartilaginosa de la trompa, para terminar en el ala interna de la apófisis pterigoides. O sea, toda esa es la inserción superior de la faringe. Oficios que ustedes ya los fueron viendo. Los agujeros carotidios. Obviamente la carótida nos tiene que quedar afuera de la faringe, si no estaríamos en problemas. Los agujeros carotidios, los agujeros de los nervios, el oval, el redondo, y bueno, la trompa, que obviamente queda adentro de la faringe, su terminación, pero después hace todo su recorrido en la base del cráneo, ¿sí? Para llegar a meterse al peñasco y llegar al oído medio. ¿Sí? Esa sería la membrana faringobacilar y bueno, las aponeurosis. ¿Eso se entendió? Sí. Bien. Esto, chicos, si ustedes lo leen, yo esta imagen y esta descripción es del libro Miñaco, que es más o menos como está también en el Rubier. No tienen que describir en detalle, digamos, todos los elementos, accidentes con los que se encuentra. Con que ustedes
entiendan que va desde la apófisis basilar, pasando por el peñasco y pasando, digamos, por la parte cartilaginosa de la trompa y terminando en la interna, vamos a estar bien. Vamos a los músculos constrictores. Son re fáciles. La característica de los músculos de la faringe, acá los estamos viendo, las 3 imágenes que les pongo, los vamos a ver de atrás y lo vamos a ver lateralmente, ¿sí? Son músculos que justamente son los que conforman la faringe, tienen la particularidad de que hacia adelante se van a insertar, bueno, en las estructuras de la cara o del macizo facial, que los limitan, y hacia atrás los 3, este que es el superior, que está en verde, el medio, que es el que está acá, y el inferior, que es este, tienen la particularidad de que se superponen entre sí, o sea, el medio cubre al superior y el inferior cubre al medio, como que se van tapando unos con otros, y además su inserción posterior no se une a ningún hueso, ¿sí? Adelante se unen a estructuras óseas y ligamentosas, y atrás se unen a un rafe medio, que es un rafe faringio, ¿sí? Que es todo este que va por acá. El constrictor superior, entonces, esto es fácil para cuando ustedes los estudien, pensar que si está en la parte superior de la faringe se tiene que unir, bueno, a las estructuras más altas. El constrictor superior es el que se va a unir a la base del cráneo y a la boca, ¿sí? El medio es el que se va a unir al hioides y el inferior al cartílago tiroides o a la laringe. Entonces así es más fácil para ubicarse. Superior en lo que es macizo facial, medio, que son estas dos estructuras hioides, inferior tiroides, ¿sí? Entonces, el constrictor superior se une a la rama interna, ¿sí? O el ala interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Que es la que está allá, acá estamos viendo el ala externa, ¿no? Entonces, la inserción más superior está por allá adentro, esa parte. Se une a la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, que acá está cortada para poder verlo, y al cuerpo de la mandíbula, cara interna, y a la unión de esas dos estructuras, ¿sí? Hay un tabique fibroso, un ligamento que va desde el ala interna de la apófisis pterigoides a la mandíbula, que se llama tabique pterigomandibular, ¿sí? Que a su vez ese tabique da inserción a este otro músculo que es el músculo de la mejilla, que ¿cuál era? Buccinador. El buccinador, ¿sí? Entonces fíjense cómo el constrictor superior su inserción es entonces apófisis pterigoides, apófisis pterigoides a la interna, músculo buccinador en definitiva y su ligamento, y rama ascendente y cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Constrictor superior. Estas fibras se van hacia atrás y se incurvan, y fíjense cómo también terminan en ese tubérculo que decíamos que era el tubérculo faríngeo, ¿sí? O sea que termina unido a la base del cráneo. El constrictor medio, fíjense cómo está superpuesto en su parte posterior y cómo viene de mucho más abajo. Su inserción es en el hioides, ¿sí? Tiene 2 haces, uno más alto y otro más bajo. Uno se inserta en el asta menor, otro en el asta mayor del hioides, no más detalle que ese, y superponiéndose al constrictor superior termina en el rafe medio, ¿sí? Y el constrictor inferior es este, que se inserta hacia adelante en la laringe, ¿sí? En el cartílago tiroides, en todo el borde superior y cara externa, y en un anillo fibroso que va del cartílago tiroides al cartílago cricoide, que nos queda ahí abajo, contorneando ese otro músculo, que es un músculo laringio, que es cartílago tiroides, cartílago cricoides y ligamento que va de tiroides a cricoides. Y su inserción posterior se contornea de nuevo también hacia atrás y hacia arriba y termina en ese rafe. Y la parte más inferior de este músculo constrictor inferior es este, que tiene fibras un poquito más transversales y como que contornea por detrás al cartílago cricoides, que es el cartílago inferior
de la laringe. Fíjense cómo quedan superpuestos. Acá los vemos entonces, constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior, y todos terminan unidos acá atrás. Estos son los músculos propios de la faringe. Ahora vamos a ver otros músculos que son prestados. La característica de estos músculos, como dice ahí, son constrictores. ¿Qué hacen los constrictores? Se van contrayendo y lo que hacen es permitir que, se aproximen las paredes de la faringe para que justamente el velo del paladar suba, ¿sí? Y la epiglotis baje y se ocurra esta encrucijada que decíamos, ¿sí? O sea, contraen justamente o constriñen la luz de la faringe. Un elemento importante que es el que está acá es un espacio de debilidad que queda entre el constrictor inferior y el esófago. Es un triángulo que lo pueden encontrar como triángulo Laimer, que es una zona de debilidad de la pared muscular, ¿sí? Porque bueno, un poco la faringe después ya da paso al esófago, que es otra estructura muscular. O sea que ustedes piensen que acá es solo músculo, ¿sí? Acá no tenemos ningún hueso, ningún ligamento, es solo músculo. En esa parte hay menos músculo y entonces ahí se puede producir un divertículo, es decir, que parte digamos, de la mucosa del esófago se nos venga para acá atrás, con alimento. Eso es importante porque puede ocurrir que eso nos comprima el esófago y que nos dificulte tragar. ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Dos palabritas para los otros músculos, que son los músculos extras, digamos, de la faringe, que son los elevadores. Tenemos dos músculos elevadores externos, que como su nombre lo dice, están por fuera de la faringe, o sea, los músculos propios de la faringe, y tenemos dos por fuera, y dos músculos elevadores internos que están por dentro. Los dos elevadores externos, el importante es el estilofaringeo, desde la apófisis estiloides, desciende y se mete entre el constrictor superior y medio, fíjense acá, entre el superior y el medio, y es este que termina acá, termina en la epiglotis, haciendo este repliegue que decíamos antes, que era un repliegue faringoepiglótico, en el cartílago tiroides y también en la pared de la faringe, en la aponeurosis intrafaringea, ¿sí? O sea, termina, en definitiva, adhiriéndose al músculo constrictor, a los músculos constrictores. Entonces, es un elevador de la faringe, porque, bueno, viene desde la apófisis estiloides, ¿sí? Eleva la faringe y eleva también en parte la laringe. Y otro músculo que es inconstante, que es este chiquitito que vemos acá, que es el petrofaringeo, o sea, que viene desde que viene desde el peñasco, o sea, acá afuera, y termina también en la pared de la faringe, pero por fuera. Es decir, estos se originan por fuera y después terminan insertos en la aponeurosis intrafaringea, la aponeurosis profunda. Los elevadores internos obviamente van a estar por dentro de los músculos constrictores. El más importante es este, que es el palatofaringeo, ¿sí? Yo les puse ahí el otro nombre como lo pueden encontrar. Faringoestafilino, ¿sí? Porque va desde la faringe y fíjense, no desde la faringe, va desde la estafilino, acuérdense que era de úvula. Entonces une la úvula con la faringe, ¿sí? Y palatofaringeo porque va desde el paladar blando a la faringe. Entonces, este palatofaringeo va también a ser un músculo del velo, el paladar, ¿sí? Nace del paladar blando y también se extiende lateralmente y termina en la pared interna de la faringe, de nuevo, en los músculos estos, en la aponeurosis intrafaringea, ¿sí? Lo mismo que hacía el estilofaringeo, por detrás el palatofaringeo. Y el palatofaringeo, fíjense, es el que forma el pilar posterior de la amígdala palatina. Y el salpingofaringeo también es un músculo inconstante, que es va desde la trompa y después se anexa para formar parte también terminar de la misma manera. Es este músculo chiquitito que vemos acá, ¿sí? En definitiva, con respecto a la faringe, acuérdense de los tres constrictores, que son los que sí tienen que saber más en detalle, y que tenemos elevadores externos e internos, el más palatofaringeo, ¿sí?
¿Quién inervará la faringe? Un plexo faríngeo, ya lo vamos a ver luego, que está conformado por los últimos pares craneales. Con respecto al velo del paladar, esto lo vamos a hacer más cortito, acuérdense entonces que el velo del paladar es una estructura muscular que forma una especie de límite entre las fosas nasales y la cavidad bucal. Tiene una base fibrosa, que acá no la vemos porque acá tenemos ya todo este sancocho de músculos. Esa base fibrosa que se la llama lámina o aponeurosis palatina, ¿a qué se unirá? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos por delante de este velo del paladar? ¿Qué era El esto? palatino, El el paladar palatín. óseo. El paladar óseo, perfecto. Entonces, se adhiere hacia adelante en la lámina horizontal del palatino y lateralmente al gancho y al borde inferior del ala interna de la apófisis pterigoide, ¿sí? Esa es una lámina, entonces como sería una lámina fibrosa, que sería esta, eso que está ahí, una lámina fibrosa que prolonga hacia atrás el paladar óseo, ¿sí? Y sobre esa lámina fibrosa se van a insertar los músculos del velo del paladar. No se asusten. Los dos músculos principales son estos dos, el periestafilino externo y periestafilino interno. Se llaman así porque están en relación con estafilino que dijimos que era la úvula, ¿sí? Y uno es tensor y el otro es elevador del velo. Si ustedes se acuerdan que uno es tensor y el otro es elevador, se van a dar cuenta sus inserciones. ¿Dónde se van a insertar? Los dos se insertan en la base de cráneo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las fosas nasales vistas de atrás, las trompas, y ahí abajo está esa lámina y acá ya tenemos la estructura del paladar. El tensor, acá fíjense que acá estamos viendo el elevador, que es el periestafilino interno, y acá lo cortamos para ver el tensor que está un poquito más por delante. Voy de nuevo. Los dos periestafilinos se originan en la base, para hacerlo simple, se originan en la base del cráneo y ambos van a terminar en esa lámina fibrosa del paladar que decíamos, la lámina palatina, ¿sí? Uno por delante del otro. El más anterior es el periestafilino externo. Acá el interno, que es este, acá lo cortamos para ver el externo, ¿sí? Fíjense que el periestafilino externo se inserta entre las dos apófisis pterigoides, entre las dos alas de la apófisis pterigoides, ¿sí? Ahí nos queda entre el ala interna y el ala externa, que no la vemos, ahí. ¿Por dentro de qué músculo? ¿Qué músculo será este? Que también está Pterigoideo medial, ¿no? el pterigoideo interno, muy bien. Entonces nos queda por dentro del pterigoideo interno, digamos, en el interior de esa fosita que forman las dos alas de la apófisis pterigoides, y también se inserta bueno, esa es una de las inserciones, y también se inserta en el ala mayor del esfenoide allá arriba y en la trompa, ¿sí? En la trompa cartilaginosa. Desciende, hace como si fuera una especie de como que se refleja, hace como una reflexión tendinosa, ya no es músculo, sino que es como un tendón, para terminar, o sea, lo hace en el ala interna de la apófisis pterigoide y termina por debajo de la lámina palatina. Entonces, justamente cuando se contrae, lo que hace es estirar el paladar, ¿sí? Ni lo baja ni lo sube, lo estira, lo tensa, ¿sí? Ese es el pterigoideo externo. Y el pterigoideo interno es este, que se origina en el peñasco, ¿sí? Un poquito más por detrás. En el peñasco y también en la trompa, desciende por detrás del periestafilino externo y termina por arriba de la lámina palatina, mezclándose sus fibras. O sea, todos los músculos del velo del paladar son fibras intrincadas, ¿sí? Este otro músculo es el músculo propio de la úvula, que yo se los dejé acá, es el pálato, se llama palato-estafilino, o músculo propio de la úvula, pueden decir, que justamente va desde esa lámina palatina hasta el borde mucoso de la úvula, ¿sí? Ese es el propio de la úvula, o pálato-estafilino. Después teníamos como otro músculo accesorio el pálato gloso, que termina en la lengua, y el pálato faríngeo, que es el mismo que ya describimos antes, que lo describíamos también como elevador de la faringe, ¿sí? Que sería,
Acá no lo estamos viendo. Acá estamos viendo los constrictores, el de la úvula, los peristafelinos. Este es el pálato gloso, este es el estilo gloso. Bueno, acá no estamos viendo el pálato faríngeo, pero es el que vimos antes, el que terminaba en la pared. ¿Sí? Entonces, cuando se contrae el peristafilino externo, se tensa el paladar. Cuando se contrae este, que termina por arriba de la lámina, lo eleva al paladar, ¿sí? Cuando se contrae el ácido de la úvula se sube y se contrae también, ¿sí? ¿Para qué se tensará el paladar? ¿Qué les parece a ustedes? Además de para hacer esta tapita que no vaya la comida a las fosas nasales, ¿para qué sirve el paladar? Puede ser para ¿Fonación? buscar, digamos, la ¿Eh? No escuché. No se escuchó, no escuché yo. Anímense, repitan. Yo dije fonación. Claro, para todo lo que es también para el habla, ¿sí? El Para habla. hablar, para gritar, para cantar, etcétera, ¿sí? Para respirar, ¿sí? El paladar también tiene implicancias respiratorias y fonatorias. Bien, bueno, todos estos músculos, tanto los de la faringe como los del velo, como decíamos, son los que están inervados por un plexo faríngeo que lo conforman varios de los pares craneales que vamos a estudiar en los últimos teóricos, ¿sí? Bien, dos palabras clínicas de esto y ya casi terminamos. A ver, entonces, yo les digo para que vayamos reconociendo estructuras. ¿Esto qué es entonces? La úvula, Úvula. ¿Y Úvula. esto? paladar, El Paladar velo del blando, paladar, ¿sí? El sobre paladar blando. Es- blando. Esto, no son los arcos palatolosos. arco. Bien. El anterior, Y el ¿sí? posterior. Pilar anterior, pilar posterior, que acuérdense que el pilar anterior corresponde al músculo palatogloso, porque va del paladar a la lengua, y el posterior corresponde al músculo palatofaríngeo. O sea, esto que veíamos acá que parece un sancocho de cosas, esto es, y el pilar posterior es este, que es eso que vemos por detrás. Y esto que vemos en el medio son las amígdalas, ¿sí? Mícalas. Que a veces pueden tener, como decíamos, algunas, como tienen criptas, como tienen orificios que son normales, porque es toda mamelonada, podemos tener comida, restos de comida, o también si vemos, a veces vemos muchos de estos y es ya una infección, una amigdalitis. Y allá en el fondo, ¿qué se verá? Los Profe, pero constrictores eso de la se puede faringe. llegar a salir solo, ¿no? Sí, eso sí es así. Se sale solo o haciéndose buches o con ayuda de un bajalengua. Ya Claro. si es una infección, si es una faringitis, una faringitis streptocócica, por ejemplo, no, tenés que tomar antibióticos. Pero eso es bastante común de ver y se puede salir solo. ¿Qué vemos allá atrás? A los constrictores de la La faringe, ¿no? orofaringe. Sí, la orofaringe. En realidad yo quería que alguno me diga la adenoides, y en realidad no, la adenoide está más arriba, ¿sí? No vemos nunca la adenoides. Lo que vemos es la pared posterior de la orofaringe. Sí podemos ver si uno tiene una adenoiditis, una infección de la adenoides, se puede ver cómo cae el moco por atrás. A veces se ve, cuando uno está con un proceso de mocos, que está como tragando moco, con un resfrío importante, uno si abre bien la boca, a veces se ve el moco chorreando por allá atrás, ¿sí? Bien, y en esta imagen quería mostrarles cómo en general en los chicos es más común. ¿Qué será eso que se ve ahí? Epiglotis. La epiglotis, ¿eh? La epiglotis, a veces sobre todo en los chicos que son como más laxos, la vemos desde la cavidad oral. Y bueno, esto acuérdense que era el istmo de las fauces, ¿sí? Este espacio que era entre la cavidad bucal y la orofaringe, ¿sí? Istmo de las fauces. Bien, esto que lo hablamos el otro día, a ver, ¿qué será? ¿Qué habrá en esta cara? ¿Qué será esto? Eso, Paritoiditis. Una las paperas. parotiditis, una papera, ¿sí? Pueden ser que tengamos, no sé, una infección en una muela y tengamos ganglios agrandados. Ustedes pueden ver que en el cuello tenemos un montón de ganglios.
pueden ser que sean ganglios y no una paperas, y que tengamos muchos ganglios así infectados. Medio difícil, profe, porque está a la altura de la parótida, o sea que Sí, a veces no, esto es muy claro porque es muy grande, pero a veces uno ve una inflamación en esta zona, no tan importante como esto, y uno dice, che, ¿serán ganglios o será una parotiditis? O también, no se olviden, la parótida, acuérdense que está, para uno darse cuenta, está abajo del pabellón auricular. Fíjense cómo levanta el pabellón, como que se pierde, como la oreja está como media levantada, y se pierde el ángulo de la mandíbula. Acá el ángulo de la mandíbula se ve y acá no se ve, ¿sí? Mandibular, que acuérdense que la glándula submandibular estaba acá abajo del ángulo de la mandíbula, más acá adelante, ¿sí? Tengo que meter los dedos entre la laringe, el hioides y la mandíbula, medio así como dobladito, ahí está la glándula submandibular, ¿sí? Que también a veces se puede infectar. La parotiditis obviamente es la infección de la glándula parótida, pero puede haber infección también de la glándula submandibular. Y como ahí también suele haber ganglios, muchas veces la única manera de saber es hacer una ecografía. Entonces vos haces una ecografía y la ecografista te dice, no, son ganglios, o te dice, no, es la glándula que está infectada, inflamada o lo que sea, ¿sí? Profe, pero los ganglios no se vería más abajo. O sea, el inicio de la inflamación no sería más abajo. En realidad vos ganglios tenés en el cuello, después ya lo van a estudiar, tenés desde la zona occipital, es decir, la zona de la nuca, tenés alrededor, por debajo de la oreja, todas las cadenas laterocervicales, desde la mandíbula hasta abajo. O sea, en esta zona, donde está la glándula submandibular, también hay ganglios. A todo lo largo del cuello hay ganglios. Entonces, a veces no es fácil de diagnosticar. Pero bueno, esto es bien evidente que se trata de una parotiditis, ¿sí? ¿Y de qué otra manera podríamos diagnosticar una parotiditis? ¿Qué podemos ver en el interior de la boca? Pus, Pus, ¿no? ¿pero dónde? En los conductos de Stenon, si es En el parotiditis. conducto de Stenon, ¿sí? Eso si quieren el lunes, con la ayuda del bajalengua, intenten, obviamente que si ustedes están sanos, probablemente no se va a ver prominente, pero a veces se ve el agujerito, ¿sí? Del conducto de Stenon. Acuérdense que estaba a la altura del molar superior en el vestíbulo, entre los dientes y la mucosa. Bien, último y ya terminamos. Esófago cervical es, digamos, la continuación de esa faringe, ¿sí? Tiene es la primera parte del tubo digestivo, ¿sí? Y la característica que tiene el esófago es un órgano que recorre los lugares, porque tiene una parte en cuello, que es la que nos vamos a estudiar hoy, después atraviesa la base de cuello y se introduce en tórax, formando parte del mediastino, este es el esófago, ¿sí? Por detrás de la tráquea, y después atraviesa el diafragma para hacerse abdominal, y continuarse con el estómago. El esófago cervical, las relaciones que tienen, bueno, hacia adelante es con la tráquea, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, el constrictor inferior de la faringe y ya el inicio del esófago. Por delante nos queda la tráquea, se relaciona a través de la tráquea con la glándula tiroides, que la tiroides como que rodea la tráquea y queda limitada ahí, limitando también el esófago. Eso es lo que tiene por delante, ¿sí? El cartílago traqueal y la tiroides. Lateralmente al esófago, esta es una imagen posterior, lateralmente los grandes vasos que ya veníamos viendo alrededor de la faringe son los mismos, ¿sí? La arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y este nervio, que el otro día hablábamos del nervio vago, ¿sí? Porque el nervio vago es el que tiene un gran recorrido, ¿sí? Va desde el cuello hasta el abdomen. El nervio vago desciende formando parte de ese paquete y sobre todo tiene una rama que se llama nervio recurrente, que la van a estudiar ustedes en detalle, que es a distintas alturas, pero el nervio recurrente es una rama del vago que recurre, o sea que se vuelve de nuevo hacia arriba, ¿sí? Para terminar en la laringe. Entonces el nervio recurrente sube ahí, entre la tráquea y el esófago, ¿sí? Entonces esa es la relación más importante, digamos, nerviosa del esófago.
¿Qué otra cosa decir del esófago? Bueno, que tiene una pared, bueno, tiene una mucosa, ¿sí? Y una luz que, como decíamos, con la parte final de la faringe, es una luz virtual, es decir, que salvo que estemos comiendo, si no está, como es cartílago, la tráquea siempre va a tener, siempre vamos a ver un huequito. En cambio, el esófago, si está vacío, lo vamos a ver así aplanado, ¿sí? En una tomografía o en una resonancia. Y tiene dos capas musculares, una cilíndrica interna y una de fibras longitudinales externas, y este espacio que ya les había descrito yo en faringe, que era el que quedaba entre el constrictor inferior y las fibras iniciales del esófago posteriores, es un triángulo más débil, ¿sí? Donde puede haber divertículos, o sea que parte de la pared del esófago se venga hacia atrás con comida, entonces eso comprime, se arma como un saquito acá atrás y comprime el esófago y da dificultad para tragar. Y bueno, a nivel del esófago empieza lo que se llama el movimiento peristáltico, ¿sí? Que es esta, no como en la constricción de la faringe, que se aplanaban las paredes entre sí, algo sino que el movimiento peristáltico se contrae, se abre, se contrae, se abre abajo, para permitir el paso del alimento. Empieza en el esófago Pero el eso sería, peristaltismo digamos, digestivo, ¿sí? Que es el movimiento. eso sería a partir del movimiento del músculo, ¿verdad o no? Sí, sí, sí. Ya es un músculo involuntario, ¿no es cierto? Ya es Sí. dado por el sistema vegetativo. La faringe todavía es un movimiento que todavía sigue siendo músculo estriado, un músculo, digamos, todavía consciente, voluntario. Ya a partir del esófago ya tenemos el músculo liso propio de las vísceras. También alrededor del esófago, lo mismo que decíamos en el cuello, lo mismo que decíamos en faringe, vamos a tener linfáticos, que ya los vamos a estudiar más adelante. Y bueno, la relación del nervio recurrente, que es importante. Eso con respecto a esófago. Chicos, de esófago, como es una parte cortita, lo que ustedes tienen que saber, si se los preguntan, es las relaciones con la tiroides, con la glándula tiroides, con la tráquea, y atrás del esófago, ¿qué habrá? Vértebras. Las vértebras, ¿sí? Acuérdense que detrás de la faringe teníamos la columna con ese espacio retrofaringio, y en esa vaina visceral, bueno, ahora tenemos tráquea y esófago envueltos en esa vaina visceral, y por detrás tenemos la columna con los músculos prevertebrales y lateralmente los paquetes vasculonerviosos. Y lo último es esto, bueno, la deglución en su detalle, que ya lo vinimos diciendo varias veces, con el ascenso del velo del paladar en el momento en que entra la comida, ¿sí? Para que no, bueno, acá está pasando el aire, acá, para que no se nos vaya, para que no haya un reflujo nasal, que alguna vez les habrá pasado, que no sé, o que les sale el fideo, o que les sale Coca-Cola por la nariz, es espantoso, puede pasar, porque no se cerró adecuadamente este tabique muscular. Pasa el alimento, ya sea líquido o sólido, pasa por ahí, como decíamos, por la valécula, y después pasa a la faringe. Entonces tenemos la etapa oral de la deglución, tenemos ahí la etapa faringea, donde ya teníamos acá esta imagen. Bueno, en la parte entonces oral, después de la masticación, gracias también a los dientes, a la saliva que permitió el ablandamiento del alimento. Después tenemos cómo queda ahí, cómo pasa, fíjense, por la valécula. Esto es todo en la cavidad bucal, cómo ahí se cierra la epiglotis para que no haya aspiración. Pasa entonces a la faringe, es el momento faringeo, queda de nuevo ahí entre la lengua y la epiglotis y en los recesos faringolaringeos, esos ocenos piriformes, y después al esófago, ¿sí? La etapa esofágica, donde empieza. Eso es todo. ¿Dudas? ¿Algo que no se haya escuchado o entendido? No, profe. No. Lo más importante, chicos, más que nada para el práctico del lunes, seguramente van a hacer exploración, ver el velo, cómo el velo se puede ascender,
las amígdalas. Acuérdense que esto es, yo se los digo porque pasa siempre, no confundir, una cosa es el velo, una cosa son las amígdalas, otra cosa son las glándulas salivales y otra cosa son los ganglios, ¿sí? Las amígdalas son tejido linfático ubicado estratégicamente. La que se ve es la amígdala palatina porque está entre los pilares del velo del paladar. La adenoides la tenemos que ver en una radiografía. Es tejido linfático. Pues los ganglios linfáticos, que ya los vamos a estudiar, están todo a lo largo del cuello, ganglios superficiales que forman cadenas. Cualquier cosa que pase en el cuello nos puede aumentar los ganglios linfáticos, desde piojos, un granito que les salió en la cabeza cuando les está saliendo una muela, nos puede aumentar los linfáticos del cuello, o sea que no se asusten, salvo que tengan un linfático de este tamaño, pero no se asusten si se palpan ganglios linfáticos aumentados de tamaño en el cuello. Es una localización muy habitual porque hay cadenas ganglionarias importantes, y las glándulas, que son justamente glándulas, producen saliva, ¿sí? Que son la parótida y la submandibular, y bueno, la sublingual en el piso de la boca, ¿sí? Que son cosas diferentes, están todas muy cerquitas, pero son estructuras diferentes. Y bueno, el lunes van a ver con Dani laringe, que bueno, ya ahí se hace un poco más compleja el tema de los músculos, pero bueno, traten de estudiarlos así como más sencillos, de relacionarlos con qué estructura se unen más en general, ¿sí? Si no hay dudas, finalizamos. Que descansen el finde, que estudien mucho. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe, hasta Nos vemos luego. la semana que viene. Adiós. Profe, nos vemos. Profe, chao.